sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo. Gracias, Padre Dios, por haber llamado y elegido a Juan Bautista, lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su madre Isabel, para ser la voz que clamaba en el desierto, el que bautizara a tu Hijo Jesús. Gracias porque es lleno del Espíritu Consolador, como Juan puede reconocer en aquel nazareno que está en la fila de los pecadores, al Mesías de Dios, al ungido por el Espíritu. Gracias, Padre, porque Juan ha dado testimonio de quién es el que está en el agua. He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque eres el que inspiraste a Juan Bautista que Jesús era el Hijo de Dios y a la vez inseparablemente el Cordero de Dios. Gracias porque el Espíritu suscitó en ti un título insospechado para la mentalidad de la religión judía de aquel tiempo. Incluso para nosotros. Nos hacemos preguntas como los judíos de aquel tiempo. Resuélvenos, ilumínanos, oh Espíritu Santo. ¿Cómo es que un cordero puede ser el instrumento divino para traer la salvación al mundo? ¿Cómo es que un hombre puede ser representado con el título de Cordero de Dios? ¿Qué encierra este título? Gracias, Señor Jesús, porque acudimos a ti totalmente abiertos a tu gracia, porque creemos que en ti se han cumplido los poemas del siervo de Yahvé. He aquí que prosperará mi siervo, como oveja llevada al matadero, como cordero ante el esquilador. Gracias, Señor Jesús, por ser el siervo del Señor. Tú, por amor, has cargado con los pecados de toda la humanidad. Tú traías de parte del Padre la misión de salvar a los hombres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Gracias, porque siendo Dios te hiciste hombre, siendo hombre te hiciste esclavo lavando los pies a los tuyos, siendo el pastor que reunía las ovejas en la cruz, te hiciste Cordero de Dios, cargando con la miseria de toda la humanidad, para reparar tanta incredulidad, ateísmo, frialdad religiosa, indiferencia ante la verdad divina. Gracias porque también estás reparando hoy la falta de testimonio y de valentía de quienes supuestamente queremos ser discípulos tuyos y a veces somos vacilantes y dubitativos y no seguimos al pie de la letra la verdad del Evangelio. Gracias, porque cada vez que vienes a nosotros en la Sagrada Comunión, nos adentras más y más en tu corazón que salva, que sana, que cura, que limpia, que purifica. Gracias, porque antes del momento de la comunión en la Eucaristía, el sacerdote te presenta con esta verdad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor Jesús, a responderte con toda verdad, con toda sinceridad, con verdadera hondura. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, una palabra de vida y de amor, bastará para sanarme. Que no dejemos de decirlo cada día, con una entrega total a ti, tú que vienes como víctima de propiciación por nuestros pecados. Tú que vienes a nosotros, sanándonos, curándonos, eucaristizándonos.
divinizándonos. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Dios amor, oh Dios Trinidad. Adentrarnos más y más en vuestro misterio de amor. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy en este domingo celebramos dos realidades eclesiales. Por un lado es el Domingo de la Infancia Misionera, pero también iniciamos hoy, 18 de enero 2026, el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y por eso nos ha parecido bueno y oportuno que nos acompañe en la tarde de hoy un sacerdote que tiene una fortísima inquietud por el ecumenismo y desde lo que él ha vivido en distintas realidades eclesiales este tema, nos lo va a compartir. Le saludo, le presento y luego dejamos que él, de esa abundancia de su corazón sacerdotal, nos hable. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los que nos acompañáis en este programa. Muchísimas gracias por tu presencia y por prestarnos estos minutos de la tarde de un domingo, que suelen ser domingos también muy ocupados para los hermanos sacerdotes. Gracias. Pues te presento de una manera muy sencilla, muy breve, y luego desde ahí pues nos abres tu corazón. Tenemos la dicha de poder estar esta tarde con Ángel Hernández Ayllón, sacerdote de la diócesis de Burgo de Osma, Soria, nacido el 7 de mayo de 1967 y ordenado el 3 de octubre de 1993 por el entonces obispo de esa diócesis de Burgo de Osma, Soria, don Braulio Rodríguez, actualmente obispo emérito de Toledo. Él ha trabajado, como casi todos los sacerdotes, en distintas realidades pastorales. Estuvo de formador 8 años en el seminario, después atendió distintos pueblos de la diócesis y actualmente está atendiendo Golmayo y una serie de urbanizaciones en torno a este pueblo, junto con algún otro pueblo también aledaño a Golmayo. Y es también el capellán de la cárcel de Soria. ¿Con esto es suficiente, Ángel? Yo creo que sí, Pues, la vida sacerdotal se dilata y es verdad que tenemos muchos lugares donde nuestro ministerio puede afectar, pero bueno, es sobre todo pues intentar seguir a Cristo, ser reflejo de ese amor en donde nos toque, ¿no? Ahora pues como lo que has nombrado. Muy bien, pues nada, siempre inicio el programa pidiendo al hermano sacerdote que suelo entrevistar que abra su corazón. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo? ¿Cómo gozas del ministerio 32 años después de haber sido ordenado? ¿Cómo vives este momento? Pues Miguel Ángel, además, hace poquito estuvimos juntos en ejercicios, ¿verdad? Sí, ciertamente. Espirituales, en Becerril, maravilloso, con el padre Elías. Y bueno, pues es un indicativo también de sentir esa necesidad, pero también como sacerdote, pero también de prepararse para seguir siendo esa presencia viva, ¿no?, en medio del pueblo. Y a nivel humano, pues estoy contento, estoy yo creo que soy muy afortunado, ¿verdad?, por lo que me toca vivir. Y como sacerdote, pues es una gozada, ¿verdad?, porque yo en la parroquia tengo también un hogar de acogida, ¿verdad? Ahora mismo somos unas 20 personas viviendo. Y es un poquito en la clave en la que yo he leído el Evangelio estos años, ¿no?,
que es la hospitalidad, ¿no? Imagino que igual esta la oportunidad. Y bueno, pues sacerdotalmente, pues dando gracias a Dios cada día. Sacerdote que me llevó al seminario, ¿verdad? Don Pachi Domingo Uriarte, un sacerdote del Opus Dei. Él estaba en Pamplona en ese momento, ahora ya ha fallecido hace unos años, y él me decía algo que yo en su momento no entendía bien, ¿verdad? O sea, de tu fidelidad va a depender mucha gente. Obviamente, incluso en ese momento que él me lo formulaba, yo lo tenía claro, pero es en la vivencia del ministerio donde realmente descubres que eso es verdad. Pues la gente, hoy la lectura era pues de Isaías, ¿verdad? Que seamos luz, ¿no? Referido en el texto era luz de las naciones, pero a mí como sacerdote me toca ser luz en mi parroquia con la gente que viene y me solicita un consejo o que viene a recibir consuelo, ¿verdad? Y ciertamente, pues ya digo, una gozada, ¿no? El saber que a través mío, como sacerdote, herramienta, instrumento débil y pecador también, pero desde la gracia de Dios, pues el Señor se hace presente de una forma misteriosa, real, pero además maravillosa en la gente. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Correcto. Decía la última frase de la primera lectura de hoy, Isaías 49. Pero a la luz de esta luz que nos proporciona la palabra de Dios, ¿qué te movió a esa casa de acogida y de solidaridad? ¿Qué tipo de personas son las que acogen, esas 20 personas que están en esa casa? ¿Qué te movió? ¿Cómo les atiendes? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Cuáles son las situaciones, que me imagino muy variopintas, de quienes están ahí alojados? Pues fue don Vicente Jiménez Zamora, que fue arzobispo ahora emérito de Zaragoza, ¿verdad? El que pues me llevó a la cárcel, digamos, ¿no? Suena así un poquito fuerte, ¿no? Pero el que me propuso este ministerio y la verdad que yo estoy muy agradecido, ¿no? Porque yo estaba en la parroquia de Santa Bárbara, luego pasé por la parroquia de la Mayor y ahora estoy en el Espíritu Santo en Camaretas, ¿verdad? Y en aquel momento inicial, bueno, pues yo empecé a trabajar con la gente, los privados de libertad, los internos, y poco a poco fui dándome cuenta de que en ese momento también podía acogerles, ¿no? Podía ayudarles a algún permiso, incluso a algún tercer grado. He tenido también algún chico incondicional, ¿verdad? Y bueno, pues descubrí que la hospitalidad es una clave no solo de lectura del Evangelio, sino también de vivencia del Evangelio, ¿verdad? Y bueno, pues a mí, pues digamos que ha sido como esa presencia sacramental de Cristo también en una realidad humana concreta, dañada por la privación de libertad, por haber cometido errores graves, ¿verdad?, en algún caso. Pero, bueno, pues haciendo esa lectura del Evangelio, pues descubres que efectivamente Cristo se encarna en los pequeños, en los débiles, en el forastero, en el privado de libertad, el enfermo, el hambriento. Y, bueno, para mí ha sido algo realmente grandioso, ¿no? Y bueno, ya cuando llegué al Espíritu Santo, que es donde estoy actualmente, pues Cáritas se ocupó de la tarea de la acogida de permisos y terceros grados de gente de la cárcel. Y entonces, bueno, pues yo al principio tampoco hice ninguna, pero empezó a llamar a la puerta mía gente refugiada e inmigrantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues todavía me acuerdo de gente muy concreta que llegaba, algunos por la noche con el corazón dolorido porque no sabían. Y además Soria tiene unas condiciones climáticas adversas. En la época en la que estamos actualmente de invierno, pues es una zona especialmente fría, ¿verdad? Pues a lo largo de estos 8 años que yo llevo en el Espíritu Santo, pues hemos acogido
más de 170 familias. Ha habido de todo, gente de la calle, gente transeúntes, gente que ha salido de la cárcel. Mayoritariamente son familias, ¿verdad?, de refugiados inmigrantes, ¿no? Y bueno, pues la experiencia es maravillosa, ¿no? El hogar se llama Hogar San Oscar Romero, también porque por afinidad espiritual y por estudios, haciendo el máster de Doctrina Social de la Iglesia, pues yo me metí en la figura de Monseñor Oscar Romero. Bueno, trabajé lo que era la dimensión política de la fe en el discurso de Lovaina, pero también me fui a El Salvador y bueno, conocí a mucha gente que Monseñor Romero, con la que él convivió, y bueno, pues a partir de ahí esa sensibilidad hacia los pobres, no solo en el plano asistencial, también intentamos ser un poquito voz o sea, por ese bien común o esa caridad política, ¿verdad?, desde el bien común, que al final pues supere condiciones injustas o las condiciones actuales pues que sean un poquito más humanas, ¿verdad? Y bueno, pues es trabajar ahí y bueno, pues es una gozada, o sea que es celebrar la Eucaristía al nivel sacramental, ¿verdad?, cada día, como alimento que necesitamos todos los sacerdotes, ¿verdad?, pero además tener la oportunidad de descubrir la carne doliente, el Cristo crucificado en los pobres, y es una cosa muy bonita. A mí como sacerdote, ese no vivir en soledad, pues ciertamente me ha protegido muchas veces de muchas cosas. Es hermoso escucharte y es hermoso constatar cómo Dios a los sacerdotes nos llama a trabajar en los más diversos campos, desde la dirección espiritual o dirigir ejercicios espirituales, pasando con la atención a familias emigrantes que llegan totalmente rotas y sin un techo donde cobijarse, pasando por este otro tema que queremos abordar contigo. ¿Cómo nace en ti la inquietud por el ecumenismo? ¿De qué situaciones, personas, acontecimientos, vicisitudes se sirvió Dios para despertar en ti esa llamada que Jesús nos hace en la oración sacerdotal? Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. ¿Cómo surge y cómo se ha desarrollado luego en ti ese amor y esa dedicación al ecumenismo? Bueno, pues yo te contestaría primero, Miguel Ángel, sin que me lo hayas formulado, que los ejes en los que mi vida se mueve es el anuncio del Evangelio y los pobres, pero envuelto en lo que es esa dimensión espiritual de la unidad, ¿verdad? Entonces, bueno, pues desde a los pocos años de ordenarme, ¿verdad?, como de manos de don Rodríguez Plaza, ¿verdad?, pues alguien puso en mi vida una cinta pirata, digo yo siempre, ¿verdad?, de Martín Valverde, ¿no? Y entonces a partir de ese momento, bueno, pues surgió en mí ese deseo, desde el arte, desde la creatividad, desde la acción del Espíritu Santo, y bueno, pues entré en contacto con diversas realidades a través de Luis Alfredo Díaz Britos también, con el Multifestival David, y en esos ámbitos creativos, de música, de escultura, de pintura, etcétera, pues tuve la oportunidad de conocer gente de otras confesiones, ¿verdad? Principalmente del mundo evangélico, también alguno de la ortodoxia, etcétera. Y entonces, bueno, pues a partir de eso, cuando yo estaba en la parroquia de Santa Bárbara, que ya trabajaba también en la universidad y ya en un plano ecuménico, pues llega una información de la Universidad de Salamanca, la Pontificia, un curso que lanzaba Fernando Garrapucho, que era el profesor de eclesiología, sobre ecumenismo y diálogo interreligioso. Y a mí aquello me sedujo, ¿verdad? Yo planteé a mi obispo y bueno, pues me apunté.
Y entonces, en ese intervalo, fíjate lo que son las cosas también, pues mi hermano de sangre, Eduardo, pues empezó a tener relación con una comunidad cristiana, ¿verdad? No católica. Y todo aquello a mí supuso pues como una crisis también, ¿verdad? Porque, o sea, como que yo veía que una cosa era favorecer el ecumenismo, que yo ciertamente como formación académica en los años de seminario, como que no habíamos tenido una buena formación ecuménica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya fue el ir leyendo Unitate Reintegratio, el ir conociendo los hitos claves y también el curso yo lo hice con las misioneras de la unidad que tú conoces perfectamente y que las quieres mucho y ellas a ti, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues fui manteniendo, o sea, me fui formando también, fui adquiriendo también a través de contactos ecuménicos, de las misioneras, de los cursos de formación, y a partir de ahí pues he estado varios años que soy el asesor espiritual, director espiritual de ellas, y bueno, pues toda la riqueza que el ecumenismo aporta, ¿no? Es decir, bueno, pues efectivamente, como bien decías, Miguel Ángel, el ecumenismo pues al final es, vivir la unidad, que por otro lado la unidad no se ha perdido, lo que hemos alterado y roto en algún momento son las relaciones, ¿verdad? Pero la unidad como nota esencial de la Iglesia no se ha perdido. La Iglesia de Cristo sigue siendo una. Pero es verdad que tenemos que anticipar lo que en el cielo viviremos, ¿no? Que precisamente este año el texto de Efesios 4:4, que nos hace referencia a un solo espíritu y una sola esperanza, nos habla también del destino final, que ahí todos vamos a participar. No hay un cielo de protestantes, otro de ortodoxos y otro de católicos, no sería terrible. Y existe el mismo Padre y por lo tanto somos hermanos, ¿no? Entonces, como digo, es voluntad de Cristo que seamos uno para que el mundo crea, por lo tanto la división es un escándalo social, pero además interfiere lo que es la evangelización, ¿verdad? Porque la unidad va a ser el signo visible también y atractivo de una iglesia que camina unida, que se ama, que como nota distintiva de ese mandamiento de Jesús. Y bueno, pues como digo, lo he vivido todo en esta clave, ¿no? En la clave de llevar el Evangelio a los demás, la clave de los pobres y la clave de caminar unidos, ¿no? En ese contacto que has tenido con distintas iglesias y con distintos pastores y popes y distintos hombres y mujeres de iglesias como ortodoxos, muchos de ellos llegados a España también como emigrantes o anglicanos o evangélicos, seguro que ha habido una riqueza enorme porque también llevan a Cristo muy dentro de sí. Y a la vez, la sensibilidad por los pobres es algo que te ha unido a estas otras realidades eclesiales no católicas. Cuenta a nuestros oyentes cómo ha sido esa riqueza que Dios te ha concedido, esa bendición de Dios a través del contacto con cristianos no católicos y en el trabajo en común con los pobres. Bueno, pues la verdad es que hay muchas anécdotas, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, que fue la renovación de la consagración de las misioneras, ¿verdad? Don Julián García Hernando, como sabes, pues sí. Digamos que la fundación es del 62, el día de la Epifanía, ¿verdad? Y entonces, en torno a la Epifanía, siempre todos los años tenemos ese momento. Ayer fue maravilloso, ¿verdad? Porque en la parroquia de San Genaro, cuyo párroco Roberto, ¿verdad? Pues tuvimos la oportunidad de presidir la Eucaristía, pero conmigo estaba un sacerdote de ortodoxia, de ortodoxia griega, ¿verdad? Un secretario de Sarión, el padre Igor, ¿verdad? Y también había un pastor de Community Church luterano, el pastor Ramiro, ¿no?
Luego había otro sacerdote que está estudiando en San Dámaso, Sandro, y entonces era muy bonito, ¿verdad? Porque como digo, es verdad que ayer no pudimos compartir la Eucaristía plenamente, pero es el compartir ese momento desde el amor, desde el amor que nos une a las misioneras, a todos, ¿verdad? De saber que hay una palabra común para todos, que hay un destino, que hay una misma sangre que se ha derramado por nosotros, que es la de Jesucristo, ¿no? Entonces, ciertamente son momentos, como digo, en esa vivencia sacerdotal muy bonitos, porque en el cielo lo que estamos viviendo ahora en la tierra, o lo que Dios nos permite vivir en estos momentos sencillos, ¿verdad?, es un anticipo de lo que viviremos todos en el banquete pascual, ¿verdad? Entonces, es, como digo, el anticipar ese momento de encuentro entre los hermanos, como nos dice el Salmo 133, qué hermoso que los hermanos estén unidos, que gocen de esa fraternidad, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso también me ha ayudado, ¿no? Pobres, yo ciertamente, fíjate, en el mundo creativo, artístico, pues he podido participar en eventos, como digo, de corte ecuménico, ¿verdad? Y muy bonitos, o sea, yo creo que ahora la mayoría de las actividades que hacemos también se tiene en cuenta todo esto, incluso dentro del mundo católico, ¿verdad? Darnos cuenta de esa realidad plena, de esa iglesia a la que ciertamente en la tierra pues tenemos esos pequeños dolores, ¿no? De tanto la ruptura con la ortodoxia en el 1054, la de Lutero, ¿verdad? Y luego todas las rupturas posteriores que ha habido, ¿no? Pero ciertamente por ejemplo, el Espinar, pues es un evento netamente católico, netamente ecuménico, donde hay diversas iglesias representadas y ahí participamos. Pero luego hay otros eventos también donde, al igual que en Roma muchas veces vemos como el Papa también tiene presente las diversas iglesias o confesiones o realidades confesionales, pues también afortunadamente, incluso a la hora de estudiar la teología, ya se tiene muy en cuenta este aspecto, ¿no? Y como bien decías, pues bueno, yo por ejemplo aquí en casa, en el hogar Miguel Ángel, pues hemos tenido evangélicos, hemos tenido ortodoxos, hemos tenido musulmanes también. En este momento no tenemos musulmanes, ¿no? Pero esa realidad de darnos cuenta de que hay una fraternidad también universal que nos tiene que unir, ¿no? Ese diálogo que tenemos que hacer, creo que Ecclesia Suam, creo que es de Juan 23, ¿verdad? Sí. O sea, estamos remontándonos a los años 60, donde el diálogo tiene que ser una herramienta para entrar en contacto pues con todas las realidades, con la increencia, con otras realidades confesionales, otras religiones, el darnos cuenta y compartir también la espiritualidad, todo lo bueno que hay en otras realidades religiosas o confesionales, ¿no? Hablabas antes del aspecto festivo, lúdico, cultural, creativo, como es por ejemplo lo que fue el Festival David, pero también ahora, al menos en lo que yo conozco desde hace muchos años, en este octavario de oración por la unidad de los cristianos, siempre en Madrid uno de los días del octavario está dedicado a un concierto de coros, sobre todo de jóvenes, de distintas iglesias. Eso es un signo, como otros muchos, porque ciertamente la música, y dentro de la música la alabanza a Dios, une a cristianos de distintas confesiones. ¿Es así? Sí, totalmente. Y mira, yo tengo una amistad muy muy grande con Martín Valverde, creo que conoces, y es muy bonito porque él tiene una apertura y un diálogo con otros hermanos no católicos, ¿verdad? Entonces, hace años él
fíjate que no me acuerdo ahora qué año fue, pero estamos hablando de del 2013 o el 14, el Papa Francisco, en esas escuelas ocurrentes que creaba, ¿verdad?, pues convocó a diversos músicos de realidades diversas, ¿no? Desde el mundo secular, y estuvo Baglietto, estuvo Lito Vitale, bueno. Y luego llamó también a Alex Campos, dentro del mundo evangélico, estuvo, recuerdo ahora, la Rescate, también, Argentina, y llamó a Martín Valverde, Daniel Poli, que este verano estuvo por aquí también en la parroquia, y bueno, pues Martín Valverde pues me llamó, dice, oye Ángel, vente, he pedido que vinieras conmigo también y tal, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de compartir con el Papa, en ese ambiente pues tan católico como es el Vaticano, ¿verdad? Pero comer, cenar, compartir, tener momentos de tertulia con Alex Campos, con gente de otras confesiones, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito, ¿verdad? O sea, el darnos cuenta de que ciertamente estamos llamados a la unidad, ¿no? Estamos llamados a compartir dones, a enriquecernos de esa visión y de esa riqueza que otras confesiones tienen, ¿no? O sea, yo desde luego estoy orgullosísimo de mi Iglesia Católica, del alimento que me da cada día, pero diariamente, o bueno, igual no diariamente, pero habitualmente yo me enriquezco también y me alimento pues de otras confesiones cristianas, ¿no? La teología o ortodoxa es muy bonita también y nos ayuda a enfrentarnos al misterio de Dios, la Trinidad, todo. O sea, hay teólogos que son realmente valiosos para alimentarnos, para crecer también en la contemplación del misterio, ¿no? Hay pastores que a mí me enriquecen con sus enseñanzas, ¿no? Es verdad que tienen un corte muy evangélico, pero a mí Dante Gebel, por ejemplo, pues yo alguna vez y con bastante frecuencia pues también escucho cosas de ellos, ¿no? O Jesús Adrián Romero, o Marcos Witt, o otros que bueno, pues al final no dejan de ser alimento. Alguno igual, no, pero no son católicos, pero forman parte de la única Iglesia de Jesucristo. Entonces, habrá cosas y matices en los que igual tenemos que purificar o en los que igual teológicamente no estamos al 100% de acuerdo, pero en realidad forma parte, como digo, de esa única Iglesia de Jesucristo. Y repito, yo no hago concesiones tontas, irenismo de bueno, todo vale y todo, no. O sea, no es un saco desastre, ¿verdad? Pero sí el darnos cuenta de que nos podemos enriquecer de todo lo bueno y positivo que hay en otras confesiones. Yo como católico no voy a renunciar a la Virgen María ante un protestante, por supuesto que no. Pero hay otras cosas de las que yo me puedo enriquecer como ellos también de las mías. El Papa San Juan Pablo II, en Unut Sint, habla toda esa relación que la Iglesia Católica ha tenido a lo largo de los siglos con las otras iglesias hermanas. Permíteme un parrafito de cómo él plantea el diálogo con las iglesias orientales. El número 61 de esta encíclica del Papa dice: la Iglesia Católica no busca más que la plena comunión entre Oriente y Occidente. Para ello se inspira en la experiencia del primer milenio. En efecto, en este periodo, el desarrollo de diferentes experiencias de vida eclesial no impedía que mediante relaciones recíprocas los cristianos pudieran seguir teniendo la certeza de que en cualquier iglesia se podía sentir como en casa, porque en todas se elevaba, con una admirable variedad de lenguas y de modulaciones, la alabanza al único Padre, por Cristo en el Espíritu. Todas se hallaban reunidas para celebrar la Eucaristía, corazón y modelo para la comunidad, no solo por lo que atañe a la espiritualidad o a la vida moral,
sino también para la estructura misma de la Iglesia y en la variedad de los ministerios y de los servicios bajo la presidencia del obispo sucesor de los apóstoles. Los primeros concilios son un testimonio elocuente de esta constante unidad en la diversidad. He leído este párrafo porque apoya muy bien lo que has venido diciendo, cómo en todos los hermanos podemos encontrar multitud de signos evangélicos que nos enriquecen a los católicos. Y desde aquí, permíteme un pasito más. Sé que la pregunta es muy amplia y tendríamos que estar horas para irla discerniendo, pero para lo que puedas iluminar, ilustrar a los oyentes de Radio María en este programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, ¿qué momento vive el ecumenismo, tanto en España como lo que tú alcanzas a contemplar en este viejo continente llamado Europa? ¿Qué momento vive el ecumenismo? Bueno, ha habido gente que ha definido el momento actual como un invierno, ¿no? O sea, o por lo menos como una época otoñal, ¿verdad? Es verdad que después del Concilio Vaticano II la Iglesia pues, generó una serie de gestos, vínculos, que por otro lado ahora los papas, cada viaje que el Papa realiza, pues hay algún momento, algún encuentro ecuménico, interreligioso, que muestra también ese deseo y esa verdad, ¿no? De que realmente somos conscientes de que tenemos que ser uno, ¿verdad? Pero es verdad que esa fuerza con la que se vivió el posconcilio, ¿verdad? Ya con Juan XXIII, que creó el secretariado para los cristianos, los observadores del concilio, que fue una nota distintiva, ¿no? de grande, ¿no? El cardenal Bea, Willy Brandt, etcétera, ¿no? Y luego ya, pues, el que la Iglesia participara teológicamente en el Consejo Mundial de Iglesias u otras realidades, ¿no? En este momento, la verdad es que han surgido muchos grupos que tienen ese matiz, esa clave del ecumenismo. Antes, las misioneras de la unidad, como sabes, eran la única realidad que absorbía en la Iglesia Católica, pues, de lo que era la realidad ecuménica, ¿no? Pero yo creo que ahora, pues, bueno, pues se está dando también, digamos que la unidad es algo transversal en lo que hacemos, pero sí es verdad que en determinadas iglesias, la católica nuestra, todavía tenemos que dar pasos muy firmes ahí, ¿verdad? Todavía sigue habiendo gente que hacen referencia bueno, se han ido ellos, pues que vuelvan, ¿no? Y no es la cuestión. La cuestión es descubrir que efectivamente, como decía el cardenal Casper, ¿no? O sea, lo que tenemos que pretender no es absorber a las demás confesiones, sino el verdadero ecumenismo es el que nos lleva a entrar en un diálogo, primero que nos haga conocer bien nuestra fe. Porque a mí una de las cosas que me ha aportado el ecumenismo es meterme en el catecismo católico, es decir, a ver qué es lo que creo, ¿no? Porque no solo por teología lo has aprendido, pero tienes que ir actualizándote y tienes que ir, sobre todo, adquiriendo esa posibilidad de entrar en un diálogo con otra persona que te interrogue o que te cuestione la fe, ¿no? Entonces yo creo que este momento, como católicos, sí debiéramos, ¿no? Lo que has leído, Ut Unum Sin, de San Juan Pablo II, en uno de los momentos él dice que el ecumenismo es un camino sin retorno ya. O sea, ya no podemos volver hacia atrás, ¿no? Porque realmente sería como no reconocer a aquellos que son familia nuestra realmente, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues es verdad, yo estoy de acuerdo que en algún momento o en algún ámbito sí parece que estamos viviendo una época un poco invernal, todavía como que esto no le damos el valor que tiene, pero por otro lado veo que los grupos que están surgiendo actualmente, la cuestión ecuménica la llevan de base, ¿no?
la mayoría de ellos. Entonces yo creo que el diálogo, el encuentro, son claves también para que el Evangelio lo podamos entender, ¿no? Jesucristo nos puso un samaritano de ejemplo. O sea, que en el ámbito judío eso era pues poco menos que una blasfemia, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que aprender a descubrir y reconocer todo lo positivo que hay en los demás, ¿no? Entonces, yo creo que vivir ahora la fe endogámicamente y es mi grupito y me cierro en él, la Iglesia tiene que ser una habitación con las puertas abiertas, ¿no? Y disfrutar del gozo del encuentro y del aporte de otras realidades. El Papa San Juan Pablo II también, en Ut Unum Sin, habla de la importancia de la comunión de las iglesias particulares de la Iglesia Católica con la Iglesia de Roma, con el Papa. El Papa actual, León, desde el minuto 1 de su pontificado, está hablando constantemente de lo importante que es la unidad en el seno de la Iglesia Católica como base, fundamento, que expanda, que irradie, que comunique ese deseo de comunión con las otras iglesias cristianas. En lo que tú alcanzas a escuchar de lo que va proponiendo el Papa León, ¿qué motivos de esperanza ves en ese trabajo por el ecumenismo y en ese tender lazos y manos? También un Papa que ha sido misionero, que allí en Perú, cuando estuvo, también dialogó mucho con otras iglesias no católicas. ¿Hablas de las comunidades eclesiales? No, hablo que sobre todo el motivo de esperanza que te puede dar lo que vas escuchando del Papa León. Sí, o sea, yo creo que primero hay una continuidad, aun cuando ha habido gente que habla de discontinuidad, ¿no? De Benedicto XVI y Francisco, que eran totalmente distintos, ¿no? O sea, hay una continuidad en lo que es la transmisión del mensaje y los principios, ¿no? Y ahora con Francisco y el Papa León, pues desde luego... Yo es verdad que, quiero decir que a mí me han parecido buenos todos, o sea, que todos los papas, ¿no? Y nos ayudan a hacer lectura del Evangelio desde momentos distintos. Efectivamente el contexto histórico cambia y también todo eso influye, ¿no? Pero yo, lo que preguntas, Miguel Ángel, a mí el Papa León XIV lo único que me está dando es esperanza en lo que plantea, ¿verdad? Sí, era la pregunta, la esperanza. ¿Qué esperanza te inspiraba en los mensajes que nos va irradiando y comunicando el Papa León? Sí. Sí, yo por ejemplo, o sea, que el Papa otro día dijera que los cristianos nos tenemos que centrar en lo esencial, o el tema de la paz, ¿entiendes? Que hace tanta insistencia, ¿no? Y ciertamente, o sea, la paz en el mundo cristiano tiene que ser desde ese diálogo. O sea, las iglesias no podemos favorecer la rivalidad. Primero, porque no sería evangélico, y segundo, porque estaríamos dando pie a crear situaciones de enfrentamiento, y justamente tenemos que ser ejemplo visible ante el mundo de que podemos vivir desde la unidad en la diversidad. Teológicamente no hay otra forma, es decir, la Trinidad es Dios uno y trino, o sea que eso no podría ser de otra forma, ¿no? Pero yo creo que el Papa ciertamente está creando lazos de diálogo con diferentes realidades eclesiales. Creo que está abriendo también espacio para el tema ecuménico, y yo creo que es un motivo de esperanza para todos, ¿no? Porque o sea, la Iglesia de Roma, que evidentemente no tiene que absorber, pero sí tiene que crear espacios de diálogo, de encuentro y de reconocer que el Evangelio ciertamente tiene que ser la carta de navegación para la Iglesia, ¿no? Entonces, no es tener más influencia o más, yo creo que esa visión de la Iglesia tenemos que arrancarla del corazón, ¿no? No es que seamos más influyentes o seamos más. O sea, el tema es que nuestra vivencia de la fe ayude más a la gente a vivir el Evangelio y que juntos podamos ser transmisores del reino de Dios, ¿no?
creo que es lo importante. Y el Papa León XIV, a mí, hace es que no me he metido a estudiarle, a ver en el pormenor, ¿verdad? Pero yo todo lo que oigo ciertamente me da satisfacción, ¿no? Es un hombre que nos va a hacer pensar también, yo creo. A San Agustín, todo el bagaje de San Agustín, el oficio de lectura muchas veces nos da una riqueza tremenda, ¿verdad? Cierto. San Agustín, y yo creo que este Papa nos va a ayudar mucho. Te dejamos descansar unos segundos con un poquito de música y también ponerles al día a los oyentes que se hayan incorporado en el programa ya iniciado. Estamos aquí con ustedes en la tarde del domingo en este programa habitual de 6 a 7 de la tarde, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hoy con la dicha de poder dialogar desde su testimonio de vida con Ángel Hernández Ayllón, sacerdote de la diócesis de Burgo-Diosma, Soria, que nos está hablando, por un lado, de esa casa de acogida a personas emigrantes y vulnerables, y por otro lado, el amor tan grande que tiene esta dimensión propia de todo cristiano, cuanto más de un sacerdote, como es el ecumenismo, el orar intensamente por la unidad de los cristianos, que como él muy bien ha dicho al inicio, seguimos siendo una única iglesia, un único cuerpo místico de Cristo, en camino hacia el Padre, porque allá en la Iglesia triunfante todos nos encontraremos con este Dios Trinidad en quien creemos. Un instante y retomamos el programa ya en los últimos minutos. Estamos con ustedes en la tarde del domingo, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Nos está contagiando su entusiasmo sacerdotal Ángel Hernández Ayllón, sacerdote de la diócesis Burgo-Diosma, Soria. Cambiamos de tercio, con tu permiso, Ángel, y los 5 minutitos últimos que nos quedan. También un tema siempre complejo, la España vaciada. Perteneces a una diócesis, quizá de las, junto con Teruel, de las menos pobladas en cuanto a la proporción entre habitantes y kilómetros cuadrados, unas tierras frías, duras, pero a la vez hermosísimas, como he tenido la dicha de recorrerlas incluso a pie muchísimas veces. ¿Cómo vives esa realidad de una España que tiene más de ancianos que de jóvenes y que sin duda también afecta a tu ministerio, pero con una clave que has dicho antes del ecumenismo, pero que seguro la estás viviendo en el tú a tú de esta parroquia del Espíritu Santo, que es la esperanza, y más habiendo concluido en el año 2025 el jubileo de la esperanza? ¿Cuáles son tus motivos de esperanza ante la realidad de Soria? Bueno, Miguel Ángel, es la diócesis de Diosma Soria, quien conoce, pues ciertamente se sorprende porque somos una realidad de 500 y pico pueblos, pero la mayoría de ellos muy despoblados, ¿verdad? Yo vivo resido en una parroquia grande, ¿verdad?, de unos 3.000 habitantes, pero luego la realidad de pueblos que tengo, pues son pueblos muy pequeñitos, ¿verdad? Hoy he celebrado Eucaristía en Golmayo, pues con 12 personas, o sea que y los pueblos que tengo, que llevo 10 pueblos, ¿verdad?, 11 pueblos, pues son realidades muy pequeñas. O sea, en invierno muchos de ellos no acudimos semanalmente o no acudimos porque la gente pues reside en grandes ciudades, ¿no? Entonces todo eso, ciertamente cuando nos ordenamos sacerdotes tenemos que hacer una opción, o sea, tenemos que prometer obediencia, celibato, pero también tenemos que hacer una opción por lo pequeño, ¿verdad?, por esa presencia en lo sencillo, en lo humilde, porque ciertamente la mayoría de los pueblos que atendemos hay muy poca gente, ¿no? Es una realidad difícil y, como dices, la esperanza, virtud teologal, nos tiene que ayudar, ¿verdad?, porque es sembrar en lo pequeño
y descubrir que efectivamente el reino de Dios es como el grano de mostaza, o sea que al final tenemos que tocar a gente. Yo creo que, fíjate, corremos el riesgo y el peligro en la actualidad también de buscar impactos multitudinarios, ¿no? Cosa que no estoy en contra de ello. El otro día, llamados, hay pues esa realidad de los lunes de misericordia de la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, que tuvo pues 6.000, bueno, pues, o sea, no estoy en contra de ello, ¿verdad? Pero ciertamente no es la realidad actual de nuestra Iglesia, ¿no? O al menos en diócesis como la nuestra, ¿no? Igual hay parroquias en Madrid o en otros lugares, ¿verdad?, que tienen un impacto pues enorme a nivel numérico, ¿verdad? Pero lo que el Señor nos llama es a tejer desde lo sencillo, desde lo pequeño, a ser sal, luz, fermento en la masa, a tener ese encuentro personal con el tú a tú de las personas, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Y tú hacías referencia a ese año que hemos terminado. Ciertamente nos tiene que ayudar a vivir la vida teologal, ¿no? Lo que son las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad. El medio de un pueblo que sí, pues tiene un perfil de ancianos, de mayores, pero bueno, el saber cuidar a nuestros mayores indica también la calidad, ¿no? Muchas veces nos encontramos celebrando la Eucaristía. Tú conoces esta realidad bien porque estuviste aquí un tiempo, ¿verdad? Entonces, claro. Y soy natural de unas tierras muy cercanas a Soria, de Riaza, claro, Segovia. De Riaza, pues, y he pasado muchos veranos atendiendo claro, los pueblos de Riaza y sus entornos y sus claro. contornos. Fíjate que hoy, que a nivel social muchas veces despreciamos lo pequeño, lo sencillo, yo creo que un signo del reino de Dios es precisamente este. O sea, el decir, bueno, pues toca caminar y hacer peregrinaje en una iglesia que es pequeña, que es muy sencilla, que vas a las iglesias y pasas frío, que, bueno, pues que la mayor parte de la gente no... intelectuales, son gente humilde, gente trabajadora, ¿no? Y es desde ahí, ¿no? Desde hacer presencia de evangelio en una realidad humana pequeña, limitada, pobre, pero a la vez que es camino y canal de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, pues Dios nos envía al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios también nos habla. Y también tenemos que escucharle. Tenemos que ir terminando, Ángel, perdóname. Estaríamos horas. Ya sabes que en la radio esto es pues límite. No hemos hablado, se me ha pasado, pero bueno, disculpa a los oyentes del encuentro del Papa con los 1700 años de Nicea, ¿no? Sí, verdad. De superar el escándalo de la división. Pero bueno, para otra ocasión te convoco, para otro Radio María. Quiero comunicar a mis oyentes, para que recen un Padre Nuestro por ella, que este martes pasado, día 13, a las 4:30 de la tarde, fallecía mi mamá, mi madre, Fe, de nombre, en las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Carabanchel Alto, Madrid. Y como ella era de tierra de Ávila, muy cerquita de Fontiveros y de Madrigal de las Altas Torres, un pueblecito también muy pequeñito, Fuentes de Año, quiero terminar el programa, con tu permiso, Ángel, con una brevísima poesía de Santa Teresa de Jesús, a la que ella, mi madre Fe, quería tanto. Pues un instante concluimos con esta poesía a la cruz, que une sin duda a todos los cristianos de cualquier iglesia y cualquier confesión. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar da mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo, y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa a su querido, que es una palma preciosa donde ha subido, y su fruto le ha sabido a Dios del cielo, y ella sola es el camino para el cielo.
es una oliva preciosa, la Santa Cruz, que con su aceite nos unta y nos da luz. Toma, alma mía, la cruz, con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz el árbol verde y deseado de la esposa que a su sombra se ha sentado, para gozar de su amado, el Rey del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. Muchas gracias, Ángel, que tengas una tarde muy dichosa de domingo. Dios te bendiga. Muchas gracias, Miguel Ángel, y un saludo a todos. Hasta el próximo domingo a todos los oyentes de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, a su servicio. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, dirigido por el padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad.